Bienvenidos a todos aquellos que decidieron incorporarse hoy a esta cosa tan rara como es un directo para pensar el psicoanálisis y inteligencia artificial. Y conforme vaya avanzando el video, iremos insertando elementos de la lectura de Freud. Tengo 3 textos principales que tomé para este recorrido. Uno surgió hace rato, en realidad, mientras estaba repasando los contenidos y leyendo para los seminarios que yo tomo, porque uno nunca para de estudiar. Sin más, pasemos a los videos. El video de las redes convolucionales es un video al cual yo llego justamente por este otro que es Te puede leer la mente de un IA, cosa que me pareció sorprendente, y es la información previa necesaria para entender lo que está ocurriendo en este experimento de la lectura de mente, ¿no? A ver, no es cierto esto. En muchas ocasiones en el canal hemos hablado de redes generativas, autoencoder, pix-to-pix y más cosas que al final implícitamente están utilizando los principios tras este tipo de redes. Este es el diagrama que nos va a interesar principalmente porque es el que nos va a permitir avanzar sobre lo que se está construyendo a nivel de la informática en la producción de inteligencia artificial y de una forma muchísimo más puntual hacernos una idea gráfica de qué es lo que Freud se está planteando en 1895 en la Carta 52, posteriormente en la interpretación de los sueños de 1900 y ya hacia el final, pues bueno, estamos hablando de Yo y el Ello, que es un texto de 1923, ¿no? Muchas gracias a Carlos Santana Vega, él es el creador de este canal, ¿no? Dot.csv, un canal súper recomendadísimo. Las producciones son muy buenas, a mi parecer son muy agradables y explica de una forma muy clara algo que pudiera parecer sumamente complejo y los gráficos, vaya, sorprendentes, ¿no? De hecho tiene su like, si andan por allá pueden ir a darle una visita. Un elemento importante a subrayar aquí y para empezar a hacer la migración hacia los elementos del lenguaje, que es lo que nos interesa más cuando hablamos de una cuestión propiamente psicoanalítica, aunque varias ramas de la psicología también lo podrían considerar. ¿Cómo es que nosotros accedemos a esa información? Accedemos a partir de la palabra. Si nosotros tomamos una imagen, la descomponemos en sus partes y empezamos a decir qué es lo que tienen, esto es propiamente la estructura de un campo semántico, es un campo semántico de palabras. Yo digo árbol y el árbol, como imagen, lo puedo descomponer en ramas, hojas, tronco, fruto, todos estos elementos que están ahí conjuntos y obviamente son resultados del aprendizaje. Mientras más yo analizo un constructo o un concepto, más información voy a ir accediendo. Toda esta neurociencia, que bien explicada podéis encontrar en el libro de mi amigo Ignacio Crespo, fue la fuente de inspiración para investigadores como Jean Lecan, quien en 1989 dijo Lecan, no Lacan, ¿no? Aunque nosotros sí hablaremos un poco más de Lacan. Ahora, esto es importante. Freud también lo va a decir. Freud no niega la cuestión biológica. A mí me parece que es algo importante subrayar, no es algo que esté negado, en realidad es un sustrato, pero lo que le interesa per se al psicoanálisis o a la psicología no es el sustrato biológico. Si nosotros hacemos la migración desde ya a elementos de la informática o elementos computacionales, estamos hablando de la diferencia que existe entre el hardware y el software. La programación es una cosa radicalmente distinta a los elementos que conforman la computadora. No es que no estén relacionados, claro que están relacionados, pero no es lo mismo un programador que se dedica a articular todo el código que va a ir procesando el aparato y el aparato en sí mismo. O sea, tenemos ahí una diferencia de elementos. ¿Y qué es una red neuronal convolucional? Pues un tipo de red neuronal cuyo diseño ha sido pensado. Ahora, aquí podemos ver una gran cantidad de laminillas que se superponen una con otra y en la parte de arriba las convoluciones, ¿vale? Convolución 1, mapa 21, bueno, aquí 1, 1, mapa 1, 1, 1, mapa 21, 1, 1, mapa 43, 1, 1, mapa 64, convolución 1, 2, mapa 1 y sucesivamente. Si nosotros tomamos esta lateralidad y nos vamos a un texto, y es importante
mostrar el texto, vamos a encontrar esto. Este esquema, mal conocido como el esquema del peine, o sea, yo no sé quién tuvo tanta imaginación o tan poca imaginación para decir que es un peine, porque líneas arriba dice que es un aparato óptico, ¿sí? Esa es justamente la cuestión. Este no es un peine. O sea, cuando nosotros decimos que es un peine, perdemos toda la esencia de la analogía que Freud está intentando colocar. Y por este tipo de errores groseros es que luego se cree que el psicoanálisis es, no sé, una cosa súper rara. Imaginarnos el instrumento de que se valen las operaciones del alma como si fuera un microscopio compuesto, un aparato fotográfico o algo semejante. Estos aparatos superponen imágenes para poder generar una imagen al final. Teniendo esta referencia y teniendo esta idea como base, es que entonces sí podemos regresar a lo que nos está planteando el video. Para sacar partido a algo muy evidente que encontramos en una imagen, su estructura espacial, como si fuera un vector plano. En ningún momento... Ahora, acaba de decir vector plano, y es importante recordar que Freud en Pulsiones y Destinos de Pulsión va a decir que la pulsión opera como un vector, ¿sí? Va a tener estas mismas cantidades, ¿sí? O sea, tiene las mismas características que un vector de la física. Ahora, un vector está dado por coordenadas, 3 coordenadas, y estas coordenadas van a ser leídas por neuronas que van a operar. Estas son neuronas, estos puntos que ustedes alcanzan a ver acá son neuronas que van a hacer operaciones sobre la información que reciben y van a devolver otro resultado. Le estaríamos dando la importancia que tiene su posición dentro de la imagen, significando esto que lo mismo daría meter imágenes con esta ordenación que con esta otra. La red neuronal multicapa solo vería un vector plano de píxeles, pero no. Nosotros sabemos que en realidad esta independencia de píxeles no es habitual en una imagen. Normalmente el valor de un píxel va a estar muy ligado al de sus píxeles vecinos, tanto en su ancho como en el alto, y esto es lo que hace que surjan estructuras, formas y patrones que analizadas correctamente nos pueden beneficiar a la hora de entender qué estamos viendo. Y con esta idea surgen las redes neuronales convolucionales. Si nosotros metemos un único vector plano en este esquema, lo que va a ocurrir, lo que nos vamos a encontrar, es justamente lo que Freud decía, una primera representación que logra hacer su paso desde el polo percepción hasta el polo motricidad y donde está basando la cuestión del arco reflejo, ¿sí? Que recordemos que es uno de los esquemas que él toma para explicar esta parte. Cada capa de convolución de este tipo de redes sería equivalente a un campo semántico, un conjunto de representaciones. ¿Cómo lo va a llamar Freud? Un complejo. Un complejo de representaciones son todas esas representaciones que están asociadas, ¿sí? Y que justamente a partir de su paso por el aparato psíquico se van transformando y van generando distinto tipo de relaciones. Tipo de capa donde se realiza una operación matemática conocida como convolución. Una convolución aplicada sobre una imagen no es más que una operación que, jugando con los valores de los píxeles, es capaz de producir una imagen. Por ejemplo, ahora, vamos a pensar un poco más allá del aparato psíquico. Vamos a pensar los fenómenos de transformación entre representaciones. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Qué es a lo que llamaríamos filtro? Es que en este punto intermedio ocurre la nominación. ¿Es ahí donde puede ocurrir la palabra? Primera pregunta. Son preguntas. Segundo, es que cuando estamos hablando del proceso de censura, es el proceso de censura aquello que opera como filtro para que de una imagen, de un complejo de representaciones, se produzca otro para cancelar el píxel que está en el centro y entonces generar otro píxel afectado por su relación con los que le rodean y por lo tanto el primer píxel quedaría desaparecido. Propiamente esto sería lo que Lacan llamaría el borramiento de la huella y vamos saltando de significante en significante. Vamos aplicando convoluciones capa por capa hasta que llegamos a otro elemento.
Y fíjate bien en esto, si por ejemplo configuramos los valores del filtro para que estos píxeles de aquí multipliquen en negativo y estos de aquí en positivo, lo que conseguiremos es que cuando el filtro se sitúe en una zona donde los colores son iguales aquí y aquí, ambos términos en positivo y negativo se cancelarán. Y que para valores contrarios su activación sume más. Escaneando con este filtro toda nuestra imagen, ¿qué sucederá? Pues que habremos configurado un filtro que se activará cuando encuentre diferencias de contraste y por tanto que sirva para detectar bordes verticales. ¿Es que acaso los filtros operan de manera imaginaria como opera la represión, haciendo modificaciones entre los elementos que se presentan en una imagen, de una imagen a otra? A mí me parece que este es un ejemplo clarísimo de cómo, a partir del encuentro con otros elementos, a partir de tomar un elemento de un conjunto y de dar cuenta de las relaciones que le rodean, la modificación genera otra cosa. ¿Lo ves? Con esto lo que hay que entender es que esta operación de convolución sobre una imagen puede detectar cosas diferentes según cuáles sean los valores del filtro que definamos. ¿Y cuál vamos a definir? Pues no vamos a ser nosotros, sino que estos son los valores que la red neuronal irá aprendiendo poco a poco para poder hacer mejor su tarea. Aprender estos filtros para detectar patrones es el principal trabajo de la red neuronal convolucional. A cada una de las imágenes generadas se le conoce como un mapa de características, ya que actúa como un mapa donde se nos indica en qué parte de la imagen se ha detectado la característica buscada por dicho filtro. Cada píxel blanco será una activación que nos indique que el elemento buscado estaba ahí. Empezamos a buscar cosas a partir de los filtros. El filtro se aprende. Si se aprende, es un elemento adquirido que va a modificar los elementos que se están buscando. Al momento en el cual se ubica que algo es displacentero, ese píxel se va a buscar sacar de la imagen, esa representación se va a buscar sacar de la conciencia, de la lectura que se está haciendo de ese complejo de representaciones, y a partir de su relación con las representaciones aledañas es que se generará un nuevo píxel que le sustituya.